La plácida, fresca y hermosa, ¿verdad? Nos estamos gozando realmente. Pues bueno, yo pues siempre que es un día tan importante como este, por ejemplo, ¿verdad? Que todos están celebrando el Día de los Padres. Muchos quieren conocer su padre biológico, ¿verdad? Hoy en día hay esa facilidad. Hoy en día todo el mundo sabe quién es su padre, ¿no es verdad? O sea que mucha gente están pues pueden usar la ciencia para conocer quién era su padre o quién es su padre. Pero lo más importante realmente es conocer quién es nuestro Padre Celestial, es muy importante. Es hermoso ahora cuando yo abrí Facebook y veo que todo el mundo habla muchas cosas lindas de su papá. Y es verdad, hermano, cuando se va nuestro Padre natural y que se va a la presencia del Señor, entonces empezamos a ver todas aquellas cosas buenas que tenía nuestro Padre y que no nos damos cuenta. Yo lo conozco, o sea, yo veo que eso ha pasado mucho. Y entonces, al pasar de los años, empezamos a recordar todas las palabras que nuestros padres nos decían para, pues, encaminarnos, y a nosotros nos molestaban, porque nosotros queríamos hacer nuestra voluntad. Y siempre cuando venimos a este mundo queremos hacer nuestra voluntad. Pero Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y es un buen ejemplo que nos da el Señor. Y muchas veces vemos los defectos y comenzamos a ver, bueno, mi papá tenía este defecto, tenía este otro y era muy estricto y era muy... Pero no nos dábamos cuenta que lo que estaban procurando el bien de nosotros. Pero cuando pasan los años, empezamos a valorar eso, cuando ya no lo tenemos. No sé si puedo identificarme con eso, porque lo estoy mirando en Facebook. Hermanos, amigos, amistades, familia, que han pasado pues muchos años que no están sus padres y están diciendo, todos dicen que su papá es el mejor del mundo y yo digo que el mío era el mejor del mundo. Entonces ahí hay un pleito, ¿no? El mío es el mejor, no, el tuyo es el mejor. Y efectivamente Dios nos ha dado una bendición grande de reconocerlo y de honrarlo así, ¿verdad? Pero qué hermoso que ahora nosotros valoramos hasta las palabras que nos decían, hasta los recuerditos. Yo tengo una caja de recuerdos de mis padres, tengo todo ahí, y hasta el certificado de matrimonio de ellos. Todo para mí tiene un valor muy grande. Eso es un tesoro para mí. Me lo dejaron a mí. Qué bendición, ¿verdad? Porque todos mis hermanos, pues esto, pero me lo dejaron a mí. Y todo lo que representa el recuerdo de él tiene valor. Ahora yo digo, así como nosotros estamos viendo eso y recordando todo, mirando todo lo que cada persona expresa, y es hermoso reconocer que nuestros padres, aunque eran personas normales, tenían sus defectos, pero tenían un buen deseo de encaminarnos a nosotros y nos dieron buenos ejemplos de trabajo, de perseverancia, de luchar por nosotros, y no nos dimos cuenta en el momento que los teníamos, que éramos pequeños, pero ahora nos damos cuenta y le damos gracias al Señor por lo que aprendimos de ellos, ¿verdad? Eso es honrarle a pesar de sus defectos. Todos lo tenemos, porque nadie nace siendo papá ni mamá. Uno aprende a ser mamá y papá con los hijos, dándole coscorrones y enseñándole y poniéndole penitencia, porque no hay una escuela que te enseñe a cómo ser un padre, a cómo ser una madre. Aprendemos, pobrecito, con ellos. Y qué hermoso que nosotros pues tenemos estos datos y los recordamos con mucho amor. Pero hay algo que nosotros estamos mirando. ¿Cuánto anhelaríamos hoy hacer la voluntad de nuestro Padre de la tierra? Si ahora nos dieran oportunidad, fuéramos tan obedientes a ellos, ¿verdad? Y no estuviéramos criticándole, decir, ¿por qué es tan estricto? ¿Por qué es así? ¿Por qué tú eres así? Sin embargo, ya pasó ese tiempo, pero nosotros podemos hacer la voluntad del Padre eterno. Eso sí lo podemos hacer, porque tenemos un Padre eterno. Dios se ha constituido Padre. Y es uno de, podemos decir, no digo que es profesión, sino es su carácter. Porque dice, y llamará su nombre Padre Eterno, Príncipe de Paz. Tiene diferentes facetas el carácter de Dios, pero una de ellas es mantenerse siendo Padre. Y siempre lo he dicho, como nosotros encontramos en todo el Antiguo Testamento que ningún profeta trataba a Dios de Padre, porque eso era una falta de respeto. Porque al decir que Dios era su Padre, se hacían Dios.
Eso es una de las cosas que a Jesús lo acusaron, de que él decía que Dios era su padre y ellos consideraban que eso era una blasfemia. Y decían, mira, este dice que Dios es su padre, haciéndose igual a Dios. Cuando tú dices que Dios es tu padre, tú te estás haciendo igual a Dios, pero eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor quiere, que tú seas como Él. Entonces, Jesús cuando vino a la tierra, Él vino en la calidad de hacer toda la voluntad del Padre. Él vino con una carrera ya puesta en Él, un llamado, una disposición de hacer su voluntad. He aquí, como dice aquí, que lo encontramos en Efesios 1:14, dice: y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando en el sentido de ese Padre eterno. Hay mucha gente que se consideran religiosamente, esos son padres. No llames a nadie Padre, uno solamente, y es nuestro Padre celestial, es nuestro Padre. Pero cuando vemos aquí en Hebreos, yo encontré un versículo que habla cuando Jesús decidió, pues, en el plan de Dios, en Hebreos 10:7, cuando dijo: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ese es el plan que tuvo Jesús desde un momento. Vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 10, verso 7. Y por esa voluntad Él se entregó para cumplir el plan que tenía Dios, para que ya no solamente fuera Él el Hijo, sino que fuéramos nosotros también hijos. Por eso nosotros vemos que en el Antiguo Testamento muy poco se habla de Dios como Padre. Elohim, Hashem, el Dios poderoso, el yo soy, el que todo lo puede, pero no se le, en ningún momento, búsquelo en una concordancia de las gruesas, no esta que está aquí detrás de la Biblia, que es muy chiquita. Casi no se habla, creo que un versículo, algo que menciona algo, creo que Isaías, no sé quién, que menciona algo, pero no se le habla a Dios como Padre. Eso se le estaba dado a Jesús, al mismo Dios hecho hombre, para mostrar cómo era el Padre. Era el único que podía estar con el Padre, era el único que conocía al Padre, era el único que podía hablar como habló Jesús, que llegó un momento aquí y dijo: vengo a hacer tu voluntad, Señor. Y todo lo que hizo Jesús, para todo, contaba con el Padre. Para todo, para todo, para todo. Mi Padre obra, yo obro. No crean las obras que yo hago, crean que mi Padre las hace. Hasta inclusive, Él nunca se echaba el honor, ¿no?, la honra de que Él sanó a un ciego, sino decía: denle la gloria al Padre. Él supo cómo manejar eso, cosa que a veces nosotros no sabemos cómo manejar. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y hay personas que dicen: bueno, ¿cómo hago la voluntad de Dios? Bueno, Jesús sabía cómo hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo? Su conexión con el Padre garantizaba conocer cuál era la voluntad del Padre, así como nosotros sabemos cómo es la voluntad de nuestro Padre en la tierra. No puedes hacer aquí, no puedes hacer allá, no quiero que te metas en casa de nadie. Tiene sus leyes, ¿verdad? Nuestros padres de la tierra tienen sus leyes para el bien nuestro. Y nosotros pues ya conocíamos sus leyes. Pues el Señor tiene sus leyes y tiene su corazón, su amor tan grande por nosotros, nos capacita a entender cuál es la voluntad de Él en estos momentos. Bien, vamos a ver qué cosa quiere decir voluntad. Voluntad quiere decir facultad de determinarse, firmeza del alma. Todo eso está en el diccionario, ¿no? Por supuesto. Intención y ánimo de hacer una cosa. La voluntad es algo que tú sabes que tú lo haces, y si eso es lo que Dios quiere, tú lo haces con una seguridad, aunque sea difícil. ¿Acaso Jesús no estuvo 3 veces orando? Jesús oró 3 veces delante del Padre diciendo: Padre, yo voy a acatar tu voluntad, pero si hay otra forma. Y dice que sufrió tanto, que después vamos a leer ese versículo, que su alma estaba bien triste hasta la muerte. Dice ahí en el versículo, cuando él oró al Padre, 3 veces oró al Padre. A veces nosotros queremos orar una sola vez y que Dios nos diga: ya va. Nuestra vida es muy rápida. Y Jesús lo hizo así, para dar el paso que tenía que dar, era quitar la deuda que había contra nosotros, que no podíamos tener esa conexión de hijos como Él la tenía.
Y quiero que vean, hermano, que en todo momento Jesús le llamó a los discípulos, siervos, discípulos, amigos, pero les vino a llamar hermanos cuando resucita, porque ya había abierto la puerta esa. Entonces hoy nosotros podemos decir que somos hermanos de Jesucristo, que hemos heredado con Él, que somos coherederos. Él es heredero, nosotros somos coherederos, heredamos con Él. O sea, por el plan que hizo Dios tan grande, a través de la muerte de su Hijo, se completa el plan de Dios perfecto. Es quitar nuestra deuda y que nosotros pudiéramos entrar, como dice el canto, Señor, llévame a tus atrios. Pero yo quiero entrar ahí a donde está el lugar santísimo, donde el sacerdote ahí canta, donde el sacerdote está en medio de aquella gloria tremenda en ese lugar santísimo. El Señor ya abrió ese velo, se rasgó cuando Jesús muere ahí en la cruz, se rasga ese velo porque ya se había completado el plan de Dios. Hermoso el plan que Él hizo, pero porque hizo la voluntad del Padre, porque estaba sujeto a la voluntad del Padre. En Hebreos 13, quiero leerlo, porque hay un verso ahí que es Hebreos 13, del 20 al 21. Quiero leerlo ahí un momentito. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo aptos. O sea que no podemos decir, ay no, pero yo no puedo hacer la voluntad del Padre, porque yo, tú sabes, soy carne, o soy, mi naturaleza está muy baja. No, Él abrió, hizo toda la obra para que nosotros pudiéramos ser aptos, pudiéramos ser, con permiso de Dios y con la puerta abierta, de poder hacer su voluntad. Eso el Señor lo preparó de antemano y completó esa obra. Pero quiero que vean una cosa, hermano. Dice ahí un versículo ahí, no voy a buscar ese ahora porque tengo varios versículos, que dice, maldito que quisiera indolentemente la obra de Dios. Eso está en las leyes. Claro, no vamos a aplicar las leyes, pero hay un principio en Dios que cuando Jesús hacía la voluntad del Padre, lo hacía con gozo, lo hacía alegre, le gustaba. No lo hacía por una ley impuesta y tengo que darle la gloria al Padre y al cabo yo fui quien pasé el trabajo, ¿no? No, Él se gozaba en hacer la voluntad del Padre. Y eso es una parte que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Cuando sabemos que estamos haciendo lo agradable, lo bueno y lo perfecto, entonces hay un regocijo en nosotros. Porque Dios no admite nada que hagamos a regañadientes. Dios no es así. Él quiere que todo lo que hagamos. No dice la Escritura, y Dios ama al dador alegre. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Dios ama a todo aquel que con disposición de corazón se da a Él en gozo, sabiendo lo que está haciendo, pero con gozo. Es muy importante, hermano, que nosotros entendamos eso. Y que no hagamos algo indolente. Ay, yo tengo que ir a la iglesia el domingo. Ay, yo que quería ir allá a Six Flags. Puedes irte a Six Flags, no hay condenación. Es un ejemplo, ¿no? Ay, qué fastidio, hoy, mañana es domingo, qué fastidio. Ay, si fuera... No, hermano, cuando nosotros realmente nos reunimos para alabar, adorar al Señor, es algo que lo estamos haciendo de corazón, y eso sabe que el Señor lo ve como algo que se goza, y se goza con nosotros. Es importante que cuando nos presentemos al Señor sea en esa actitud. Esa es la actitud hermosa que el Señor quiere. A veces nuestros niños, ¿verdad? Tenemos que estarlo empujando. Tiene que ir a la iglesia, porque está aprendiendo disciplina. Pero ya no somos niños. Ya no somos fluctuantes. Ya hay en nosotros hay una madurez para entender todas estas cosas. Así como tenemos madurez para otras cosas, tenemos madurez para lo espiritual también. Bueno, Jesús se gozaba en hacer la voluntad del Padre. Y una vez dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mira cómo comparaba. Hermano, tú cambiarías la comida, un buen plato de mole con frijol y arroz. Y tú dices, no, espérate, déjame hacer la voluntad del Padre primero. No, el mole te llama. Porque es algo atrayente. Porque hay en nosotros apetitos, y uno de los apetitos es de alimentarnos.
porque necesitamos vivir y caminar. Bueno, el Señor lo comparaba, el alimento natural, con hacer la voluntad del Padre. ¡Qué hermoso! Claro, ahora es que lo entendemos. Nosotros lo veíamos como, ay, qué exagerado el Señor, claro. Y eso fue cuando habló con la samaritana. Y tenía hambre, dice que tenía hambre porque se sentó allí en el pozo de Jacob. Cansado del camino, se sentó en el pozo de Jacob y sus discípulos fueron a buscar comida al pueblo. Y él se sentó a esperar que trajeran la comida. Y ahí se aparece la samaritana con un montón de preguntas en su corazón, en su cabeza y con muchas limitaciones. Y se le presenta allí y entonces vemos todo cómo se desarrolló el trama. Que aquella mujer empezó a decirle, le dijo, dame agua, no te puedo dar agua porque tú eres judío, yo soy samaritana y nosotros, tú sabes que no nos encontramos. Somos enemigos. Y el Señor empieza a ahondar como hace Él en su sabiduría y empieza a tocarle. Si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías y te puede dar agua de vida. Y entonces eso despertó el interés en ella. Dijo, oye, eso me interesa, agua de vida. Y todo eso terminó en una revelación tan grande que empezó ella a averiguar cómo se adoraba a Dios, si era la forma samaritana o era la forma judía, porque había mucha confusión. Y el Señor le trae, dice, ni tipo samaritano ni tipo judío, en espíritu y en verdad. Le dio una liberación tremenda, porque ya no tenía que irse ni allá, ni a Jerusalén, ni tenía que irse al Monte Ebal para adorar, porque ahí los samaritanos hicieron un templo, adorar allí a su Dios. Ya no tenía que hacer eso, ya solamente en donde quiera, en el patio de su casa. Te adoro, Señor. Y eso le dio una liberación tan grande y a Jesús le dio un regocijo tan grande que no pudo aguantarlo y le revela quién es Él. Nunca se lo había revelado a nadie, pero estaba tan conmovido el Señor por el interés de esta mujer, así como nosotros le decimos, Señor, muéstranos la verdad, enséñanos la verdad, que estamos bien, no estamos bien, aquí pues me enseñan esto, aquí me enseñan, ¿qué hago, Señor? Y el Señor te va dirigiendo tus pasos porque eso es lo que Él quiere, que vayamos a Él. Y Él te va a decir, y eso fue lo que hizo esta mujer. Cuando Él le dice, yo soy el que habla contigo. Cuando le dice, bueno, cuando venga el Mesías nos va a contar todo esto. Y cuando venga el Mesías nos va a aclarar todas las dudas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Nunca había hablado Jesús así, como el gran yo soy. Y la mujer le creyó. La mujer le creyó. Fue algo que cambió y transformó completamente esa ciudad de Samaria, porque ella se fue y vinieron y Jesús estuvo 2 días ahí metido en Samaria, ahí mostrándole la verdad de que Él era el Mesías. Le creyeron. Y cuando vienen los discípulos, la mujer se había ido, estaba Jesús solo. Mira, Jesús, aquí está la comida. Y dice, no, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y entonces ellos pensaron que alguien le había traído de comer, porque esa es la mentalidad natural, ¿verdad? Porque no podía entender que Jesús podía comparar y se sentía lleno porque había llenado un corazón, y no un corazón sino un pueblo. Y esto se sintió regocijado. Podemos ver nosotros lo que representa para Dios la voluntad de Él, tan importante como el alimento cuando nos sentamos y nos comemos un buen steak. Un tibón steak, o si no, si eres vegetariano, una buena ensalada, una buena lechuga con todas las cosas. Pues algo así podemos decir de regocijo es hacer su voluntad. Así Jesús lo dejó dicho. En Juan 5:30 dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco mi voluntad. Si fuera a buscar su voluntad, pues era fácil. Jesús hubiera llegado allí, yo soy Dios hecho hombre, puedo hacer tantos milagros y tantas maravillas que si Jesús hizo unos milagros increíbles que nadie pudo nunca hacerlo, abrir ojos de ciego, caminar por el mar. ¿Cuántas cosas no hizo Jesús allí que nadie nunca, no había nadie que pudo haber hecho eso? Ni siquiera en el Antiguo Testamento hubo un profeta que abrió ojos. Nadie. Y Jesús abrió ojos de ciego. Hizo cosas increíbles. Aparte de la palabra de gracia y de autoridad que salía de su boca, que nadie podía resistir la sabiduría. Y decían, pero si este no ha estudiado, ¿de dónde tiene estas palabras? Del Espíritu.
El Espíritu. Él era Dios, pero él no tomó la ventaja de ser Dios. Él vino siendo hombre, 100% hombre. Un hombre lleno del Espíritu Santo. En ningún momento tomó ventaja de eso. En ningún momento dijo, déjame de vez en cuando apantallar a esta gente y mostrar el poder que tengo yo como Dios creador. Yo puedo hacerlo. No, él no hizo eso. Porque él tenía que mostrar la forma del nuevo hombre que Dios quería formar en nosotros. Entonces él no podía hacer algo así. Eso es hacer trampa. Y él no iba a hacer trampa. Él tenía que sujetarse al Espíritu de Dios. Allí en el Jordán fue lleno del Espíritu Santo y salió con un poder increíble y fue allí directo al templo a dar una limpieza al templo, porque en el templo era una cueva de ladrones. Es lo que está pasando en muchos lugares, cuevas de ladrones, porque toman ovejas, las encasillan y abusan de ellas como perros. Y Jesús fue a hacer eso. Y libró y soltó palomas y soltó ovejas y tumbó la mesa de los cambistas y dijo, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Cueva de ladrones son ustedes. Y todo el mundo se quedó paralizado y nadie podía pararlo. La autoridad con que viene en el Espíritu de Dios, no como Dios, sino en el Espíritu de Dios, hizo que nadie interviniera en lo que él estaba haciendo. Y hoy el Señor lo está haciendo también. ¿Sí? Ahora, todo eso lo quiero que lo vean porque todo el plan era hacer la voluntad del Padre. Ahora bien, ¿y sabes cuál es la voluntad del Padre? Vamos a leerlo, está en Juan 6:39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Muchos dicen, ¿cuándo va a ser la resurrección? La voluntad del Padre es que todo lo que Jesús le fue dado va a resucitar en el día postrero. Muchos resucitarán. Dice, justos e injustos. Justos para la gloria tan grande que tiene el justo, e injusto para lo que va a enfrentar. El estar completamente fuera del propósito de Dios es el dolor más grande que pueda tener una persona sin propósito. Una persona sin propósito. Esos juicios tremendos. Estaba leyendo, dice, cuando veáis que todos aquellos están participando y ustedes sean excluidos. Eso ya de por sí es un dolor, pero todos van a resucitar. Aquí dice que todos resucitarán. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y Jesús dice, a todo el que me diste, que yo los resucite en el día postrero. Todos. Vamos a ver otro versículo, Juan 6:40. Y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. Y esto se va a cumplir, hermano. Esto se cumple, porque la voluntad del Padre se va a cumplir. Así como fue la voluntad del Padre, que tomar cuerpo, estar en la tierra, formar aquí esta gloria tremenda con 12, que por cierto hasta ni 12 llegaron, pues uno hasta pues fue traidor y fue repuesto por Matías, por otro. Y entonces vemos nosotros que Dios completa la obra con esos 12 apóstoles y se multiplican. Y mira, hasta el día de hoy, donde quiera hay creyentes, donde quiera hay cristianos, donde quiera. En los lugares más remotos, Dios permitió que a través de estos 2000 años se desarrollara esta vida y llegaran misioneros a todas partes. Y ahora a través por internet y todo. Ahora, hermano, es tremendo lo que ha ocurrido. ¿Quién iba a pensar que iba a haber un alcance tan grande como lo hay ahora? No, ni pasarnos por la cabeza que eso pudiera ser. ¿Cuántos misioneros dieron sus vidas? Ahora hace poco murió una de las misioneras que fueron a Lauca, que su esposo, pues, y todos los misioneros aquellos fueron asesinados por los indígenas, porque los indígenas creían que ellos estaban ahí para comérselos, y los mataron. Y las mujeres dijeron, pues nos quedamos aquí. Y se quedaron allí, evangelizando y ahí luchando. Y ahora apenas, ella acaba de fallecer, ahora vi por Facebook que Elizabeth Elliot, si quieren verlo por internet, buscan el libro Portales de Esplendor, tremendo libro, Portales de Esplendor. Ahí te habla toda la historia de cómo ellos se fueron allá con los indios, a los Aucas,
a la selva del Ecuador, y ahí estuvieron ellos pues enfrentando y ayudando hasta que se convirtieron los mismos que asesinaron a estos misioneros. Hermoso, hermoso eso. Así como ellos, así otros. Así como la gran misionera de la China que se fue y se murió de hambre porque dijeron, si los chinos no tienen que comer, yo no voy a comer y que ellos no tengan que comer. Y ella se murió de hambre por llevar el evangelio. Y conocemos historias tremendas, cómo Dios permitió un tiempo que se llenó todo de misioneros en todas partes para llevar el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra a cuántos lugares. Pero hoy está llevando a una realidad, ya no solamente atados a una escritura, sino a entender este poder tan grande que da el Espíritu de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que en este postrer tiempo pueda levantarse un pueblo con toda la potencia como Jesús cuando caminó por las calles de Galilea, o por las calles de Jerusalén, o por las calles de Samaria, y por todas aquellas calles que él caminó, y llevaba un montón de gente atrás, porque todo el mundo nunca había visto eso. Ahora te imaginas, era uno solo. Ahora es un pueblo. Qué hermoso, que un pueblo pueda llevar este carácter a todos los lugares. Cuando se levanta alguien con una integridad, todo el mundo aplaude y dice, wow, qué tremendo, hombre de Dios. Ahora imagínense, se levanten millones de hombres de Dios. Y cuando digo hombres, estoy hablando de mujeres y hombres. Estoy generalizando. Tú dices, qué tremendo, si se habla tanto de la Madre Teresa. ¿Y por qué solo de la Madre Teresa? Qué bueno, que esa mujer no le importaba estar ahí donde estaban los leprosos, donde estaban los enfermos, los recogía, no tenía escrúpulo de decir, ay no, pues me voy a contaminar. No le importaba, porque el amor de Dios era más grande que eso. Ahora decimos, wow, ¿que te imaginas que va a haber muchas Madres Teresas? Y más que eso todavía, al nivel que ella creía. Pero ahora, más que eso todavía, pueblo que se levanta como se levantó ahí Jesús. Vemos a Jesús con una total dependencia del Padre. Y quiero que vean esto, hermano. Cuando Jesús fue a hacer ciertas cosas muy importantes, siempre usó 3 discípulos. Observen que cuando fue a sanar a una niña, no fue a sanarla, fue a resucitarla. Llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Jacobo y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo, y llevó a Pedro. Cuando fue a la transfiguración, lo llevó a esos 3 también. Representa un carácter. Pedro, el carácter de creyente que quiere las cosas de Dios, pero las quiere, pero ya. Juan, el que sabe escuchar. Y Jacobo, el que sabe callar. Son 3 caracteres. Que puede estar en uno solo, por supuesto. Porque tú puedes anhelar como Pedro y ser oidor, sí, estar escuchando, como dice, acércate a oír antes que hablar. Y ser como Juan, que calla y recibe lo que Dios está dando. Los llevó siempre a ciertas cosas, no llevaba a todos los discípulos, porque es un ejemplo. Pero cuando fue Jesús allí a Getsemaní, que iba a hacer la decisión más grande de su vida, llevó a los 3. Ya él había pasado por la transfiguración, ya él había vencido todos los poderes, y dice, la gloria se llenó de gloria, y fue una gloria tan grande que entró en la dimensión donde estaba Moisés y Elías, y todos estaban sorprendidos de eso, porque nunca habían visto una cosa tan gloriosa, de aparecer Moisés y aparecer Elías. ¡Wow! 2 generaciones diferentes completamente, eso fue algo que ellos creían que veían visión. Hasta inclusive dijeron, Señor, si quieres hacemos aquí 3 tabernáculos y aquí nos quedamos y de aquí no bajamos porque esto está glorioso. Y se desapareció completamente todo y solamente permaneció Jesús. Y una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y los tumbó a ellos del plan que tenían. Pedro fue, ¿sabe? Tenía que ser Pedro el que dijo, si tú quieres aquí nos quedamos y de aquí no bajamos y esto está tremendo y nos gusta mucho. Claro que no le gusta entrar en esa gloria, en una dimensión donde tú puedes ver ahí a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pues que no, ¿verdad? Pero no era el momento, no era el tiempo. Pero como en Dios hay una soberanía tan grande que te puede mostrar ese tiempo, como pasó allí. Pero Jesús ahí en Mateo 26, verso 36,
Mateo 26, en el verso 36, Jesús va a Getsemaní, el lugar donde el olivo es machacado. Allí en Israel vimos las piedras esas tan grandes donde ahí hacen el aceite de olivo ahí, unos pedruscos así de este grueso, una cosa tremenda donde ellos ahí molían esas Getsemaní es un lugar de dolor, es un lugar donde para que salga el aceite duele, aprieta ahí duro para que pueda salir el aceite. Entonces llegó Jesús con ellos en el verso 36 a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús podía, porque la parte de la naturaleza de hombre, yo sé que alguna vez nosotros nos hemos angustiado de gran manera, ¿verdad? Una tristeza horrible que no puede ni podemos con ella. Así se sintió Jesús. Jesús supo lo que era un gozo tan grande, pero también supo lo que era una tristeza muy grande. Y también supo lo que era un dolor muy grande y una satisfacción muy grande. Jesús pasó por todas las pruebas habidas y por haber. Él supo lo que era todo eso, pero ahora tuvo que pasar por una tristeza muy grande. Entonces Jesús les dijo, llevó a esos tres y le dijo: mi alma está muy triste. Fíjense, para nada menciona el espíritu. El espíritu no se pone triste, el espíritu es donde está Dios. El alma es donde están las emociones. Mi alma, esa era la parte humana de él. Esa es la parte de donde ahí se dolía. Porque nuestra alma se duele cuando somos ofendidos, ¿verdad? Nuestra alma se duele cuando vemos algo triste en las noticias, lo que pasó en esa iglesia en Carolina del Sur, ¿verdad? Cómo entró un tipo ahí y mató a 9 hermanos ahí orando. Nos duele eso. Nuestra alma se duele. Sabemos que en el espíritu no hay pérdida, pero nuestra alma se duele. Y nos duele hasta escuchar las cosas que pasaron allí. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Está tan triste que, ¿sabes qué? Hasta la muerte. Cuando a veces nos hemos querido morir, ¿verdad, hermano? A todo el mundo le ha pasado. A todo el mundo le ha pasado. Aquí nadie puede decir, a mí sí que no, yo sí que no, yo. Hermano, el momento que tú dices, ya, quiero desaparecer de este mundo. ¿Es verdad, hermano? Es verdad. Vamos a ir a hablar así, ¿Es cierto? Hay momentos que no encuentro solución y digo, ¿para qué yo? Si lo hizo Job, que era un hombre perfecto, según dice el Señor, Satanás, ¿no viste a Job? Perfecto. Dice que es perfecto. Y Job dijo, ojalá nunca hubiera existido este hombre. Ojalá nunca hubiera nacido varón. Maldito el día que este varón nació. Óyeme. Y fue Job, un hombre tan íntegro, tan conocedor de las escrituras, tan conocedor de Dios. Y dijo, ya, Señor, ¿para qué vivo? Pero tenía que llegar a cero. Cuando tú llegas al fondo del pozo, la única cosa que te queda es salir del pozo. Porque además para abajo no hay más nada. No hay más nada. Y eso es lo que él pasó. Pero Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Oye, él sabía lo que le iba a pasar, él sabía todo, él conocía todo. Él sabía que iba a ser arrastrado, que iba a ser vejado, que iba a ser... que él sabía todo lo que iba... el cordero, que dice, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice también, el cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que él estaba destinado. Había un destino escrito en él. Él sabía que... Pero acataba la voluntad del Padre. Padre, si hay otra forma, pero quiero hacer lo que tú me digas, pero dime. Y regresa, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. ¿Y por qué se lo dice a Pedro y no se lo dice a los otros dos? Porque Pedro iba a encontrar siempre una palabra que decirle a Jesús, ¿verdad? Iba a decirle, bueno, que estábamos cansados, imagínate, tú sabes cómo es así. Hay creyentes que son así, siempre hay excusa para todo.
Y Juan se iba a quedar escuchando. Y Jacobo iba a quedar callando. No iba a contestar nada. ¿No habéis podido velar conmigo ni una hora haber intercedido conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. Hermano, hay gente que dice, no, ya yo fui y oré a Dios y ya no se puede orar más porque una sola vez. No te ligues con una doctrina que te limites. Si Dios te dice, ora otra vez, ora otra vez. Yo he oído gente así que me ha dicho, no, hermano, ya yo oré. Espérate, si a mí Dios me pone que ore otra vez, yo voy a orar otra vez. A mí una doctrina no me va a tener amarrada, ni me va a estar sujetando a que tiene que ser de esta forma. No, porque oigo al Padre, a lo que el Padre me dice, ora otra vez, ve otra vez y ora otra vez. Y Jesús fue así, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y volvió otra vez a sus discípulos. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ellos no entendieron lo que estaba pasando, como mucho pueblo de Dios no sabe lo que está pasando. Ellos representan al pueblo de Dios. Dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras, Padre, si hay otra forma, yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, yo sé que hay muchas cosas que yo puedo hacer y que veo que se me abre puerta aquí, se me abre puerta aquí, se me abre puerta aquí, pero le decimos al Señor, muéstrame tu voluntad? No, a veces cogemos la puerta que más nos favorece. Me van a pagar más. No, tú sabes, estoy hablando así, yo no sé de esto, pero a veces sí, vamos a la que nos favorece porque Dios me quiere bendecir. Y seguramente es esta porque aquí me vas a bendecir, pero tú no sabes lo que vas a encontrar ahí. ¿No le has pedido al Señor, muéstrame tu voluntad? ¿Cuál es lo conveniente? ¿Qué es lo conveniente? A veces esa oración no la hacemos y decimos tu voluntad, pero escogemos la mía. Y el Señor te da una seguridad porque el efecto de que Dios te habla te produce paz. Tú tienes la decisión, pero tú sientes paz, pero tú sientes incomodidad y sientes que no, yo me parece que decidí mal y que no, es que, y estoy en esa ansiosa inquietud. Espérate, busca el rostro de Dios, porque el Señor inmediatamente te pone paz cuando haces una decisión de acuerdo a su voluntad. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ya duérmanse y descansen, porque aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y mientras todavía hablaba, dice aquí, mientras todavía le estaba diciendo, vamos, levántense ya, que ya viene el que me entrega, vamos. Mientras todavía hablaba, vino Judas, muy sonriente, porque él había dicho, bueno, el código va a ser la clave, el password, para poder entender ahora sí. Yo me voy a acercar a él y le voy a dar un beso. Y ese es el que tienen que ustedes que agarrar. Ese es el que ustedes tienen que apresar. Porque le dieron 30 piezas de plata, que con eso se pagó un terreno. 30 piezas de plata no era 3 centavos. Con eso se pagó el terreno que se usó para enterrar a los extranjeros. O sea que no era poquito. Se acerca Judas y con él mucha gente. En las películas pone un grupito. No, hermano, era mucha gente. Con espada, con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, préndenle, tómenlo preso. Y Jesús sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. ¿Ustedes creen que Jesús fue, ay, Dios mío, tengo que hacer la voluntad del Padre, ay, lo que me espera, Dios? No. Dice, desde ese momento él no abrió su boca. Él no abrió su boca, él no se quejó. Hay una película por ahí que ven que cuando Jesús le mete un clavo grita. No dice eso. La oveja cuando lo mata no grita, no nada, no expresa nada, se deja matar, porque es un tipo, ¿verdad? Y desde ese momento Jesús se tuvo que dar como una oveja voluntaria y con gozo, porque la ofrenda a Dios nunca se puede dar indolentemente. Él sabía lo que iba a hacer, pero él no podía perder el gozo. El gozo es un fruto.
Es un fruto del Espíritu. Y él tenía que mantener el gozo, tenía que tener el dominio propio, que es otro fruto del Espíritu, y tenía que mantener la sabiduría, y fue lo que él hizo en la cruz, tantas palabras de sabiduría que dio. Hasta inclusive cuando alcanzó aquel hombre que estaba al lado de él, que era un ladrón arrepentido, no era ladrón bueno. Todo el mundo dice ladrón bueno y ladrón malo. No, los dos eran malos, pero este se arrepintió. Y dijo, Señor, cuando venga en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor lo alcanzó allí, colgado en una cruz. No, tú tienes que pasar por la doctrina, tienes que bautizarte, tienes que esto. No, solamente le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Debido a la situación, porque de ahí no iba a bajarse. No, si tú no te bautizas, no te vas al cielo. Por Dios. La situación era que recibe o no recibe. Recibe, pues vamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ustedes ven cómo a veces la doctrina nos ata. Y no quiere decir que no te bautices. Sí, yo me bauticé, todos nosotros nos hemos bautizado. Pero debido a la situación, no había otra opción. Y en Dios hay una libertad tan grande que Él le hace, pasa por arriba. Esas son las opciones de Dios. ¿Ve? Bueno, el hacer su voluntad, Padre, eso es lo que me ha agradado. Aquí nosotros lo vemos también. En el apóstol Pablo. Voy a ser breve. Cuando el apóstol Pablo es llamado, no siendo el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, un hombre con 2 ciudadanías, una posición altísima, era un hombre de posición, estaba muy bien, era como un tipo de arquitecto, hacía tiendas, era un hombre que tenía su profesión. Aparte de eso, era amigo de reyes, amigo de sacerdotes. Aparte, el rey, ¿no? Pues sabemos nosotros que Herodes y toda esta gente, pues tenían pues la seguridad de que él estaba haciendo un buen trabajo cuando empezó a tratar de llevarse a todo el que hablara del camino o del Jesús, llevarlo preso para que lo mataran, porque era una secta. Eso era una secta. Y así estaba el apóstol Pablo, que no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Pero Dios cambia los nombres y cambia las actitudes y cambia hasta el carácter. Hasta el carácter cambia cuando llegamos al Señor. Y eso fue lo que pasó con Saulo. Y cuando Saulo pasa por lo que pasa, que sabemos nosotros que todo ocurrió porque Dios intervino en el trabajo que hizo en Esteban. Y esto, hermano, es importante saberlo, porque a veces decimos, ay, yo no entiendo por qué tuvieron que matar a Esteban, tan bueno, y un hombre lleno de palabras y lleno de poder. Dice que tenía un poder tremendo, a pesar de que solamente había sido diácono, había sido llamado a ser diácono, y él dijo, no, yo voy a seguir con lo que Dios quiere. Y comenzó, y su palabra era una palabra de poder tan grande que dice, nadie lo resistía, nadie. Y lo cogieron preso. Y para ver qué causa le ponían para entonces matarlo. Y sabemos en la historia qué pasó con Esteban. Cuando Esteban fue apedreado, la ropa de Esteban se la pusieron a los pies de Saulo. Saulo era el verdugo principal. Saulo fue el que lo mandó matar, hermano, Esteban, el primer mártir del cristianismo. Y cuando le ponen la ropa a los pies de Saulo, dice, pusieron la ropa a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Y qué cosa dijo Esteban, hermano? Mira qué importante la palabra que sale de nuestra boca. Padre, no le tomes en cuenta su pecado. Las mismas palabras de Jesús. Perdónalo, no saben lo que hace. ¿No hizo Jesús esa palabra? Estando en la cruz, perdónale, Padre, no saben lo que hace. Y Esteban dijo algo igual. Esteban había alcanzado una madurez espiritual increíble. No le imputes este pecado a ellos. Dice, y diciendo eso, esa ropa cayó a los pies de Saulo. Y Dios dijo, caramba, tengo que convertir a Saulo, porque esa oración no puede ser caída al suelo de alguien tan importante como Esteban. Y por eso Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, por la oración de Esteban. Tu oración es muy importante, y más cuando es una oración de perdón, porque él estaba perdonando al verdugo. Los estaba perdonando Esteban a todos, dice, y diciendo todo eso, le apedrearon, y vio los cielos abiertos, y vio al Hijo del Hombre, y él estaba gozando en la presencia del Señor, muriendo en un martirio lleno de gozo, vamos a poner así, perdonando y siendo perdonado en todo aspecto, y aún con un alcance. Y Dios alcanzó
a Saulo. Dios no podía pasar por alto eso. Cuando llama a Saulo, y Saulo iba, dice, iba hirviendo en ira, porque iba a tomar preso a muchos cristianos más, iba con cartas, se iba a llevar preso un montón, le aparece el Señor, yendo por el camino de Damasco, le aparece el Señor. Muchos dicen que se cae del caballo, pero ahí no aparece ningún caballo. Aquí en la Biblia no aparece el caballo. Dice, cayó al suelo y una luz lo encegueció de tal forma que cayó al suelo y asustado, no sabía qué cosa era aquello. Y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, Señor, ¿a quién yo persigo? ¿Quién tú eres? Yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón. Pero Señor, y entonces él se impacta, porque él venía en contra de Jesús y era Jesús. Y esa luz lo ciega y nadie entendió la palabra que le fue dada a él. Porque Dios cuando te habla a ti. No tiene que hablar a todo el mundo. Por esa razón a veces digo, el Señor me habló y todo el mundo no lo cree. Pero si créelo tú, si Dios te habla a ti, créelo tú. Nadie está capacitado a entender eso. Dice, nadie escuchó esa palabra. Nadie escuchó nada. Pero él entendió clarito cuando le dijo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te da, cosas contra el aguijón, estás golpeando algo que te está hiriendo a ti. Y entonces él cae, se queda ciego, no sabe qué ir, y el Señor le dijo, mira, vete acá, y le dice dónde tiene que ir, y lo llevan de la mano a Saulo, y lo llevan ahí a esperar a ver qué. Y ahí se aparece, a los 3 días estuvo Saulo ahí, yendo. En esos 3 días fue cuando él tuvo la visión que fue llevado al tercer cielo, donde vio, dice, oyó cosas inefables, cosas tan tremendas. Dios le dio una visión tan grande, porque él dice, conozco un hombre que hace 14 años tuvo esta visión. Y entonces en eso viene aquel hombre que es Ananías, y Dios le dice a Ananías, ve a ver a Saulo. Ananías le dice, Señor, pero ¿cómo vamos a ir a ver a Saulo si Saulo es un hombre que mira que ha hecho muchos males a tu pueblo? Dice, ve porque instrumento escogido me es este. Y Ananías era un hombre muy conocido en la iglesia, era un hombre lleno del poder y del Espíritu Santo, muy manso, conocía la voluntad de Dios y a riesgo, yo diría que a riesgo de su vida, pero él estaba seguro a lo que iba. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, tú sabes seguro a dónde tú vas. El Señor le dijo dónde tiene que irse. Vamos a ver, si quieren leerlo, está en Hechos 22. En Hechos capítulo 22. En el verso 9, vamos a ir por ahí del 9, más o menos. Dice, vamos desde el 9, 22, Hechos 22 del 9, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. No sabía ni qué era. Ananías. Entonces le da la palabra, y esa palabra no solamente está dada a él, nos está dando a todos nosotros. Él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. El Señor nos ha escogido. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Para que conozcas su voluntad. Para que tú conozcas su voluntad, esa es la prioridad de Dios. Veas al justo y oigas la voz de su boca. Estas 3 cosas. Saulo, todavía se llamaba Saulo. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mira cuántos pecados tenía, cuánta muerte y cuánta sangre había derramado Saulo. Él hizo muchos males. Lo dice al principio cuando pasa esto, porque esto lo habla él. Él le está predicando. Esto es lo que estamos hablando. Saulo lo está predicando.
a un pueblo que querían llevarlo preso. Y está contando por qué razón él se salió del judaísmo y es cristiano. Y les está diciendo toda la experiencia que tuvo. Pero si nosotros vamos aquí a donde él empezó en todo esto, dice, este que ha hecho tantos males a tu pueblo, hizo muchos males a su pueblo, al pueblo de Dios. Tenía que arrepentirse de todos sus pecados. Y verdaderamente estaba arrepentido. Porque él dice, yo no merezco ser llamado apóstol, porque yo fui perseguidor de la iglesia. Yo, apóstol, cuando ahora hay tantos apóstoles, ahora todo el mundo quiere llamarse apóstol. ¿Hay más apóstol que discípulos? Ay, sí, hermano. No, el fruto de apóstol es muy diferente. Él dijo, yo no merezco ser llamado apóstol porque fui perseguidor de la iglesia. Y fue un tremendo apóstol, abrió todas las iglesias de Asia. Cualquiera abre una sola iglesia y dice, yo soy apóstol porque abrí una iglesia. No, yo digo esto porque hay que hablar claro, porque ya es mucho relajo en el pueblo de Dios. Y hay mucha falta de respeto, porque no entiende los valores, realmente que lo que tiene un hijo de Dios, hay mucho valor, pero están tomando el rábano por las hojas, y no es así. El rábano se toma por el rábano, y hay que estar bien claro ahí en eso, ¿verdad? Bien, el apóstol Pablo abrió todas las iglesias que hay en Asia, esas 7 iglesias de Asia, y fue un misionero increíble, se la pasó en barco, fue en naufragio, pasó qué sé yo cuánta cosa pasó. Y él dijo, yo no merezco ser llamado apóstol porque yo fui perseguidor de la iglesia, por mi causa muchos murieron. Ahí está Esteban, un testigo fiel. Cuánto, verá, dolor cuando él recordaba todo lo que había hecho. Pero cómo el Señor lo usó, ¿por qué? Porque dijo, yo voy a hacer la voluntad de Dios, para eso Dios me llamó. Y yo voy a hacer y voy a cumplir la voluntad de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que decidir, hermano. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. A veces el Señor dice, bueno, siéntate ahí, escucha, aprende. O ve aquí o ve allá, toca al vecino de enfrente o ve aquí. Señor te habla de muchas formas, te dice cosas increíbles a veces que tú dices, ay, pero esto no tiene ni pie ni cabeza, Señor. Y pues ora otra vez y ve otra vez, Señor, es verdad eso que tú me dijiste, no tengas pena. A cabo el Señor pues es tan bueno y tan paciente, si con su hijo 3 veces preguntándole, sabiendo que ya estaba escrito de que él tenía que pasar por eso. Todo el plan que quiere el Señor hoy en día es que hagamos su voluntad. Pero ya vamos a concluir con esto al final. Bueno, hay otros versículos que habla también a nosotros, los gentiles. Ya no somos gentiles, somos verdaderos israelitas. Porque un verdadero israelita es el que es circuncidado en su corazón. Ese es el verdadero israelita, el que ha sido circuncidado en su corazón. Dice aquí a los Colosenses, un versículo solamente, capítulo 1, verso 9, porque muchos dicen, bueno, pues esto está dirigido al pueblo judío. No, hermano, hoy ambos pueblos Dios hizo uno, de ambos pueblos Dios hizo uno, y nosotros estamos recibiendo esta palabra como si fuéramos, pues somos parte del pueblo de Dios. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Que seamos llenos de su conocimiento de su voluntad. Padre, ¿cuál es tu voluntad? No es la voluntad de los hombres, la voluntad de Dios. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el apóstol Pablo oraba que el pueblo de Dios en Colosa, los colosenses, pudieran saber en lo que es en el espíritu, cumplir la voluntad de Dios, pero con toda sabiduría y todo conocimiento espiritual. Que pudiera, y él oraba de eso, porque él pasó por ahí, y nosotros estamos pasando por ahí también. Pero bueno, aquí también vamos a ver los Efesos. El pueblo de Éfeso, un pueblo pues gentil. En Éfeso 1:4 habla del misterio, que puedan conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es un misterio. Así como es un misterio lo de los judíos, así como es un misterio a la fe, es un misterio, son misterios. Pero eso Dios lo revela. ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios en medio de todo esto? Hay un versículo muy tremendo y vamos a finalizar aquí. Cuando Jesús abrió el camino del Padre, cuando Jesús nos abrió ese camino, fue cuando resucitó.
¿verdad? Sabemos que al morir se rasga el velo, él va y dice, y predica a los espíritus encarcelados cuando él resucita, a los que el tiempo de Noé lo saca de la cautividad, hace toda esa maravilla que hizo. Hizo un plan tremendo, una obra tremenda. Él no estuvo ahí de vacaciones ahí todo ese tiempo. No, él estuvo trabajando. Él estuvo trabajando en un proyecto tremendo. Pero ¿qué pasó? Dice aquí, quiero que busquen Juan 20 y ahí vamos a concluir todo. En Juan 20, en el verso 11 en adelante, Juan 20, en el 11 en adelante, Jesús hasta ese momento no le llamaba a los discípulos hermanos, sino siervos, amigos, discípulos. Les hablaba en esos aspectos, en esa forma, porque todavía no se había abierto completamente la puerta en el cual todos íbamos a ser hijos. Les enseñó el Padre Nuestro, así oraréis. ¿Cómo, Señor? Padre Nuestro que estás en los cielos. Oh my God, decir Padre Nuestro a Dios. Wow, qué oración más rara Jesús nos está enseñando. No se oraba así, hermano, así no se oraba. Pero Jesús le muestra cómo ahora teníamos que orar dirigiéndonos al Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo usaron después como un rezo, pero no es que es un rezo, eso es algo que tiene tremenda revelación. Sino así oraréis, Padre Nuestro. Tú tienes que orar al Padre. Él está diciendo Jesús. Y ellos están todos así, ¿cómo? Pero oye, esto era algo nuevo, hermano. La doctrina que trajo Jesús era algo nuevo. No estaba descartando la ley, estaba cumpliendo la ley. Pero estaba abriendo un camino, el camino al Padre. El camino de relación con el Padre. Y este camino él lo tenía. Entonces él muere, resucita. María Magdalena, que representa quizás el pueblo de Dios, vamos a ponerlo así. María Magdalena, una mujer que había sido pues librada de 7 demonios, menospreciada, vejada, sin respeto, pobre, triste, sin futuro, representa al pueblo de Dios que ahí está esperando a ver si alguna vez el Señor se manifiesta y viene, a ver. O sea, pobre. Jesús la sana, la libera de 7 demonios y vemos que ella está detrás de Jesús. El único que la valoró en su vida fue Jesús. Entonces estaba detrás de Jesús y de buenas a primeras Jesús lo crucifican. Aquel que verdaderamente había sido el único que la había valorado. María estaba triste. María Magdalena estaba muy triste, era discípula de Jesús. Aunque había escuchado pero no todavía. A veces el Señor nos ha dicho cosas que lo hemos leído y todavía aquí no ha llegado. La verdad es. Y dice que María estaba fuera del sepulcro, junto al sepulcro, llorando. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. Mi amigo, el que me valoró, el que me perdonó de mis pecados, el que no me sacó en la cara mis pecados, el que me libró de 7 demonios que la llevaban a hacer sabe Dios qué, cuántas cosas. Y María Magdalena lloraba. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Quizás, yo digo, sí, pensaba que se lo habían robado. Ella creyó que se habían robado el cuerpo de Jesús. Como se decían tantas cosas de que iba a resucitar y ni lo creían. Miraba, pero ella se recordaba el cuerpo destrozado de Jesús en la cruz. El cuerpo de Jesús fue destrozado, hermano. Dice, ahí verlo y sin hermosura para que no lo deseemos. Fue desbaratado, fue vejado, pasó por tanto que pasó. ¿Cómo iba a pensar que estaba vivo? Era difícil. Dice, pero vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Sí sabemos que está representando el trabajo de Dios siendo nosotros hoy, Él nuestra cabeza, pero nosotros somos sus pies ahora. ¿Sí? El trabajo de estos 2 ángeles. Bueno, esto es un símbolo. Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. No lo reconoció, se veía diferente. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que guardaba el huerto, el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevo.
yo lo llevaré, pero dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, nadie le decía a ella, María, con amor. Nadie. En ese amor tan grande el Señor le dijo, María. Y inmediatamente ella dice, Raboni, maestro, eres tú, maestro. Por la voz, por el oído. La iglesia debe aprender a escuchar. No lo reconoció porque lo vio con la vestidura, no lo reconoció por la voz, por su nombre. Él conoce tu nombre y Él te llama por tu nombre. Acuérdate que es el buen pastor, conoce sus ovejas y los llama por su nombre. Cuando le dice María, le dice Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Hermano, antes de que subiera al Padre, se revela aquella basura de mujer que fue una basura. Pero ahora es una mujer llena del Espíritu Santo, en una espera grande de Dios. Le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre. Por primera vez le dice, este Padre también es Padre de ustedes. Quiero, hermanos, solamente si no se acuerdan de todo el mensaje, no me importa. Lo que quiero que recuerden eso. Dile a mis hermanos. No le dice ahora, dile a mis discípulos, o dile a los siervos, dile a mis amigos. No, le dice, dile a mis hermanos. Subo a mi Padre, a vuestro Padre. Ya abrí el camino para el Padre. Ya abrí el camino, ya es vuestro Padre. Y ya pueden ver ustedes que ese es vuestro Padre, ¿no? Dice, a mi Dios y vuestro Dios. Díganle. Y María salió corriendo, hermano. Dice, entonces María Magdalena salió para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hoy este es nuestro Padre. Este mensaje, hermanos, ha venido engrandeciéndose y hoy dice, y el Señor quiere llevar muchos hijos a la gloria. No quiere decir que te los quiera llevar para arriba, sino que quiere que tú entres en esa gloria, estés arriba o estés aquí, no importa dónde estés. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivo, Dios no es Dios de muerto. La palabra muerto para Dios no existe. Dios es Dios de vivo. Dice, quiere llevar muchos hijos a la gloria, a esta altura, a que conozcamos que realmente Él es nuestro Padre eterno, que siempre va a permanecer Padre. No importa ni la edad que tú tengas, ni el conocimiento que tú tengas, pero cuando nosotros podemos descubrir que Él lo que quiere es que yo haga su voluntad, ¿la estoy procurando, hermano? ¿Quiero hacer su voluntad? ¿O quiero hacer la mía? Mi voluntad es tan importante, Señor. Tú me has dado a mí libre albedrío. Me has dado libertad, libre albedrío, para yo hacer lo que yo quiera. Pero qué hermoso cuando nosotros podemos decir, Señor, yo soy tuyo. Toma mi corazón. No solo decimos al Señor cuando recibimos al Señor, toma mi corazón. Toma mi corazón, Señor. No, pero dámelo para atrás porque yo la necesito. No, toma mi corazón. ¿Verdad que se lo decimos al Señor así? Señor, yo me entrego a ti, yo me rindo a ti, Señor. En un momento de emoción quizás, ¿verdad? Que los predicadores a veces te dicen, no, porque hoy es el último día, a lo mejor mañana te mueres. No, así no es. No es así, no es de corazón, de verdad. Si te mueres o mañana o pasado, no importa. Bueno, te moriste y estás con el Señor, eso no importa. Pero el asunto es hoy entender que su voluntad es lo más importante. Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Mi comida es que hagas tu voluntad. Mi comida es que se cumpla lo que tú tienes para mí. Eso es mi comida. Y esa sigue siendo la comida del Padre. Todo el deseo que el Señor quiere es que nosotros podamos entender qué es la voluntad del Padre. ¿Se la preguntamos? Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Le podemos decir, Señor, ¿qué tú quieres de mí? O nos da temor decir, ay, Dios mío, si yo le digo al Señor y entonces me manda allá a la China o sabe Dios a África. No, hermano, olvídate de eso. Dios no te va a mandar donde tu corazón no esté. ¿Ok? Donde tu corazón no esté. El Señor sabe trabajar con nuestros corazones cuando nosotros nos damos. No quiere decir que hacer la voluntad del Padre es que te manden de misionero a algún lugar. No, a veces la voluntad del Padre, como fue Abraham, tener un hijo.
y llevarlo a enseñarlo que de ahí iba a salir una nación. Fue un trabajo tremendo. Y fue ese trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Moisés? Sacar un pueblo de Egipto y llevarlo al desierto para que tomara la tierra prometida. Ese fue su trabajo. Ese fue su trabajo, un trabajo fuerte. ¿Cuál fue el trabajo de Esteban? Mostrar la realidad de Dios. Allí interceder por Saulo, para que Saulo viniera a ser el tremendo apóstol de los gentiles. Los planes de Dios son así. ¿Cuál es la voluntad tuya, Señor? En esta mañana vamos a preguntarle al Señor, ¿cuál es tu voluntad? No tomes a la ligera esto, hermano. Yo oré mucho para que el Señor me mostrara qué quería que hoy compartiera. Y esto es lo que el Señor me dijo. Vamos a ponernos en pie. Fíjese, Jesús cuando fue a pedirle cuál era su voluntad, Él se apartó. Esto es algo entre tú y Él. Es algo entre tú y el Padre. Enciérrate en el closet. No es algo de que vamos a planear hacer esto para que entre todos, no. Es algo personal. Así como la salvación, ¿verdad? Es personal. Así, y conocer su voluntad es algo personal. Y nosotros le vamos a decir, Señor, hoy o cuando vosotros querráis. Pero si sienten hacerlo hoy, vamos a decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Vamos a orar? ¿Sí? Sí, Padre. Padre, estamos aquí en tu presencia, conociendo, Señor, que hoy es un día, Padre, que se celebra realmente los valores paternales. Y que más quisiéramos nosotros reconocer el valor tan grande que tú tienes como Padre, siendo Padre eterno y teniendo tantos atributos, Señor. Tantas cosas hermosas, Padre, que te has revelado a nosotros. Y conociendo, Señor, ya de cerca los planes que tú tienes, el poder conocer el misterio de tu voluntad, Señor, nos impulsa ahora a querer conocer cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor. ¿Qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas, Señor? De mí y aquí mis hermanos, Señor. En su petición, Padre, o en su oración personal, estamos, Señor, y nos ponemos, Padre, en cumplir todas aquellas cosas que tú preparaste de antemano. Ya tú abriste el camino, nos llamas hermanos, nos dice cómo orar y nos muestra, Señor, la clase de Padre que tenemos. Y nos muestra, Señor, la profundidad de esa paternidad que nunca cesa. Nos diste un tiempo, un Padre, aquí en la tierra, pero fue solamente un tiempo. Provisionalmente nos diste un Padre aquí en la tierra, que honramos y te damos gracias por el testimonio que nos dejaron. Pero todavía estás tú, en el cual, Señor, nosotros en este día queremos que se complete todo ese gozo tan grande, Señor, de poder conocer tu voluntad en toda su totalidad. Ya nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de tu gloria, pero queremos, Señor, que si tú quieres añadir algo más, aquí estamos dispuestos. Estamos dispuestos, Padre. Abrimos nuestros corazones a ti en esta hora, Señor. Tú produces la vida y tú pones ese amor eterno en los corazones. Porque todo lo que vamos a hacer va a ser por amor a ti, porque te amamos, Señor. Sin condiciones te amamos. Si nos das o no nos das, Señor, te amamos. Yo sé que permaneces para siempre, Señor, en esta hora. Te pedimos en esta hora que seas tú. Y siempre tú. Que así como María Magdalena, Señor, te reconoció por la voz y te reconoció por su nombre, que nosotros también podamos reconocerte por la forma que tú nos hablas, Señor.
Queremos ser identificados, Padre, contigo. Que podamos conocerte como tú quieres ser conocido, Padre. Tú no pusiste límite para enviar a tu Hijo, para que hoy, Señor, esa puerta se abriera y el camino a ti fuera un camino excelente, en el cual hoy podemos, Señor, darte gracias y honrarte como Padre eterno. Padre eterno. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Padre. Ora Mahasaria Hasani Andara Mahakosoi Hasai. Hira Mahakosoi Katarala Hasani Andara Mahakosoi Hasaya. Hikatara Mahakosoi Hasai Andara Mahakosoi Hasari. Porque mi camino es un camino ascendente. Mi camino es hacia arriba, dice el Señor. Pero no temas, yo voy contigo. Me ha agradado de ti, dice el Señor. Hijo amado, hija amada, mi corazón se desborda delante de ti. Y te daré a conocer mi nombre y te lo daré a conocer más aún. Para que seas tú, dice el Señor, que lleves mi nombre a donde quiera que vayas. Hoy tú eres mi testigo, dice el Señor. Testigo mío sois, hijos míos, amados míos. Oh, gracias, Padre, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Le damos gracias al Señor, verá.